Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los misterios del mundo del espectáculo, donde analizamos cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos hace sospechar, soñar y, por qué no decirlo, hasta sacar nuestras propias conclusiones. Hoy, como ya habrán adivinado por ese título que los dejó a todos con la boca abierta, vamos a hablar de ellos. De esos dos que nos hicieron creer en el amor, que nos regalaron momentos inolvidables en la pantalla y que, aunque lo nieguen hasta el cansancio, siguen generando una química que es imposible de ignorar. Hoy, mis amores, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Celos otra vez? ¿Es posible? ¿Hay nuevas pruebas? Prepárense porque la investigación que les traigo hoy es de alto impacto. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y evidencias, quiero recordarles que aquí en el canal nos dedicamos a analizar la información, a compartir nuestras opiniones y a generar debate. No tenemos la verdad absoluta, así que los invito a que ustedes también participen con sus propios comentarios, sus propias teorías y sus propias pruebas. Recuerden, este es un espacio para divertirnos y para compartir nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Y hablando de pasión, si son tan apasionados como nosotros por las noticias de Hande, Kerem y todas las celebridades turcas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y serán los primeros en enterarse de todas las novedades. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande y Kerem siempre ha sido un tema que ha generado muchísimo interés. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable. Todos fuimos testigos de esas miradas, esas sonrisas cómplices, esos momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Y cuando confirmaron su relación fuera de la pantalla, el mundo entero explotó de alegría. Era la confirmación de que a veces la realidad supera la ficción. Pero como todos sabemos, el cuento de hadas tuvo un final abrupto. La relación llegó a su fin, dejando a miles de fanáticos con el corazón roto. Ambos siguieron adelante con sus vidas, enfocados en sus carreras profesionales. Pero a pesar de la separación, el fantasma de su romance sigue presente, alimentado por rumores, especulaciones y, por supuesto, por la esperanza de sus seguidores de que algún día puedan volver a estar juntos. Y aquí es donde entran en juego los celos. ¿Celos? ¿De quién? ¿Por qué? Bueno, como saben, tanto Hande como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde su separación. Y cada vez que aparece una nueva foto, un nuevo rumor, una nueva fuente cercana, que afirma tener información privilegiada, las redes sociales se incendian. Vamos a analizar algunas de las situaciones que han generado más revuelo en los últimos meses. Primero, hablemos de Hande. Después de su relación con Kerem, se le ha visto en compañía de varios hombres, pero ninguno de ellos ha sido confirmado como su pareja oficial. Sin embargo, los rumores más fuertes la vinculan con, bueno, no voy a dar nombres todavía, porque quiero construir el suspenso. Digamos que es un empresario influyente con una agenda más apretada que la de un cirujano en un hospital de campaña y un estilo de vida que podría inspirar una docuserie en Netflix. Su nombre resuena en los círculos de la alta sociedad, y las portadas de las revistas de negocios lo adoran. Las pruebas de esta posible relación son las típicas, elevadas a la máxima potencia, fotos tomadas por paparazzi desde helicópteros en los mismos lugares exóticos, comentarios en redes sociales y la infaltable fuente cercana, que bajo estricta confidencialidad, asegura que se les ve muy felices juntos. Comparten muchos intereses y él está absolutamente prendado de su belleza e inteligencia. Nada confirmado, claro, pero suficiente para alimentar la hoguera de la especulación hasta convertirla en un infierno de chismes. Los más observadores incluso han notado que Hande ha adoptado un estilo ligeramente diferente últimamente. Su vestuario, que antes se inclinaba por lo casual y juvenil, ahora exhibe un toque más sofisticado y elegante, con marcas de diseñador y joyas discretas pero innegablemente caras. ¿Una coincidencia? Por favor. En el mundo del espectáculo, no existen las coincidencias, solo estrategias de marketing personal meticulosamente orquestadas. Ahora, ¿cómo reacciona Kerem ante todo esto? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque a pesar de que él también ha sido vinculado con varias mujeres, su reacción ante los rumores de Hande parece ser, digamos, calibrada, cuidadosamente estudiada. No hay declaraciones públicas explosivas, ni indirectas venenosas en redes sociales, ni filtraciones a la prensa rosa.
Kerem se mantiene en silencio, en una suerte de estoicismo mediático que resulta, paradójicamente, aún más intrigante. Pero como buenos detectives del corazón que somos, hemos escudriñado sus entrevistas, analizado sus gestos, estudiado su lenguaje corporal y hemos llegado a la conclusión de que, bueno, que el silencio, en este caso, grita más fuerte que 1000 palabras. Por ejemplo, recordemos aquella entrevista en la que le preguntaron sobre la posibilidad de trabajar nuevamente con Ande. Su respuesta fue un laberinto de evasivas, una obra maestra de la diplomacia mediática, pero con un tono que algunos interpretaron como «todavía no estoy emocionalmente preparado para enfrentarme a esa situación». ¿Todavía no está listo para trabajar con ella? ¿O todavía no está listo para verla, radiante y feliz, en brazos de otro hombre? La pregunta queda en el aire, flotando como un fantasma en el éter. Otro ejemplo, hace poco, durante un evento benéfico de alto perfil, a Kerem le preguntaron directamente sobre los rumores de la relación de Ande. Su respuesta fue un escueto «le deseo lo mejor», pronunciado con una sonrisa forzada que no logró ocultar el atisbo de tristeza que brilló en sus ojos. ¿Vieron la forma en que apartó la mirada? ¿Notaron el ligero rubor que tiñó sus mejillas? ¿Escucharon el imperceptible temblor en su voz? Sí, quizás estoy exagerando un poco, pero créanme, después de pasar años diseccionando cada movimiento de estos dos, uno desarrolla una suerte de sexto sentido para detectar las emociones ocultas. Y no solo eso, también hay que tener en cuenta el comportamiento de su círculo íntimo. Amigos en común que han dejado de seguir a Ande en Instagram, familiares que han publicado enigmáticos mensajes en sus historias, incluso algunos miembros del equipo de producción de Senkalkam que han evitado cuidadosamente cualquier pregunta sobre el tema. Un muro de silencio que alimenta aún más la llama de la especulación. Pero la prueba definitiva, la evidencia irrefutable que me convence de que Kerem aún siente algo por Ande, es la química palpable que existió entre ellos y que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue resonando en la memoria colectiva. Los vídeos de sus escenas en Senkalkam siguen acumulando millones de reproducciones en YouTube, sus entrevistas conjuntas siguen siendo objeto de análisis obsesivo y las fotos de sus vacaciones juntos siguen siendo compartidas por fans que se niegan a renunciar a la esperanza. Esa conexión, esa chispa, esa complicidad que irradiaban cuando estaban juntos era algo genuino, algo que no se puede fingir. Y aunque ahora intenten disimularlo, estoy convencido de que en el fondo de sus corazones, ambos saben que lo que compartieron fue algo especial, algo único, algo irreemplazable. Pero la cosa no acaba ahí, mis chismosos. Recientemente han surgido nuevos detalles que complican aún más el panorama. Una fuente anónima, que dice ser cercana a Kerem, ha revelado que el actor estaría trabajando en un guión de una nueva serie, y que el personaje femenino principal estaría inspirado en Adivinen. Ande. Según esta fuente, Kerem estaría canalizando sus sentimientos y experiencias en esta nueva producción, creando una historia de amor llena de matices, de pasión y, por supuesto, de celos. ¿Es posible que Kerem esté utilizando su arte para expresar lo que no se atreve a decir en la vida real? ¿Es posible que esté intentando reconquistar a Ande a través de un personaje ficticio? La idea es descabellada, sí, pero no descartemos ninguna posibilidad. En el mundo del espectáculo, la realidad y la ficción a menudo se entrelazan de maneras sorprendentes. ¿Es posible que Kerem sienta celos de Ande? ¿Es posible que Ande sienta celos de Kerem? La verdad, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, que su separación ha generado una ola de tristeza y desilusión, y que la esperanza de una reconciliación sigue siendo un faro en la oscuridad. Y mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, cada rumor, cada gesto que nos permita acercarnos un poco más a la verdad. Porque, seamos sinceros, todos queremos creer en los finales felices, y la historia de Ande y Kerem tiene todos los ingredientes para ser uno de ellos. En resumen, hemos explorado a fondo el universo de los celos en la relación de Ande y Kerem. Hemos examinado las pruebas que apuntan a una posible incomodidad por parte de Kerem ante la nueva situación sentimental de Ande y viceversa. Hemos sopesado las reacciones de su entorno, los silencios elocuentes y los gestos ambiguos. Y sobre todo, hemos recordado la magia que existió entre ellos y que, a pesar de todo, sigue presente en la memoria de sus fans. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y compartiendo mis teorías con ustedes. Recuerden que esto es solo mi opinión, así que los invito a que me dejen sus comentarios, sus propias teorías y sus propias pruebas. ¿Creen que Ande y Kerem sienten celos el uno del otro?
¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Los leo en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Hasta la próxima, mis chismosos. Y recuerden, el amor está en el aire, o al menos en los rumores.